Reaparece Miguel Polo Polo con un nuevo espectáculo y vergüenza nacional. Y la pregunta que vamos a ver a continuación es muy importante. ¿Será que Miguel Polo Polo va a parar por fin en la cárcel y pagará por tanto daño que hizo en Colombia? Pues veamos lo que nos vamos a encontrar a continuación. Pues también el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó el trabajo de la ONU y qué ha hecho para impedir tantos conflictos que estamos viendo ahora en el mundo. Le dijo en pocas palabras que no sirve para nada. Miren esto, reaparece Miguel Polo Polo respondiendo a un trino sobre las fotos oficiales de Iván Cepeda Castro, donde daba una catedrática entrevista para la gente del país de España. Muchos amigos progresistas empezaron a compartir estas importantes fotografías en las diferentes redes sociales y recalcaban lo siguiente: sobriedad, luminosidad, elegancia, probidad, serenidad y belleza. Esto obviamente que Polo Polo no se lo aguantó y decía mediocridad, oscuridad, suciedad, marioneta, maldad, fealdad. Polo Polo no tiene adjetivos bonitos o buenos para el progresismo. Para él es lo peor que existe, incluso sabiendo muy bien que ha trabajado el presidente de la República, Gustavo Petro, por devolverle la dignidad a todas las negritudes que él, en pocas palabras, se le olvidó representar. Pero hablando del tema de Iván Cepeda, él seguía con esa narrativa y estrategia para atacarlo. Incluso vamos a ver que pide cárcel para el presidente de la República, Gustavo Petro. Miren el espectáculo del señor Miguel Polo Polo. Alias el Viejo confesó que la segunda Marquetalia fue quien dio la orden de fallecer al senador Miguel Uribe. Sí, la misma segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez, con quien Cepeda ha aparecido en fotos en actitud cercana. Ahora bien, surgen preguntas inevitables. ¿Sabía Iván Cepeda que la organización de Iván Márquez estaba detrás del fallecimiento de Miguel Uribe? ¿Tenía conocimiento de ese macabro plan antes de que se ejecutara? El país quiere respuestas. Y obviamente que compartía las fotografías que estábamos viendo. Polémica llamada a Iván Márquez en medio del debate en el Congreso sobre creación del partido político de las FARC. Y vean eso, ese era el espectáculo, señores. Miguel Polo Polo hacía de las suyas. Recordemos que esta fue la narrativa que ya le habíamos anunciado a toda Colombia, que viene utilizando el uribismo, que dio la orden a Álvaro Uribe Vélez para tratar de eliminar de la contienda electoral a Iván Cepeda Castro con una narrativa falsa sobre que Iván Cepeda Castro y el presidente de la República, Gustavo Petro, eran los responsables de manera directa de lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay. Y este era simplemente el preámbulo, porque miren, comparte esta fotografía del presidente de la República, Gustavo Petro, obviamente que creada con inteligencia artificial, con dos funcionarios de la DEA, dos funcionarios de los Estados Unidos. Y recordemos que esto es lo que ellos tanto han anhelado, lo que ellos tanto han pedido, que se han ido incluso a los Estados Unidos. Miguel Uribe Turbay, en su momento, Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, las payasadas de JP Hernández, Abelardo de la Espriella, el señor Juan Carlos Pinzón. Mucha gente del Centro Democrático ha ido a parar a la Fiscalía de los Estados Unidos pidiendo desde intervención americana, una, desde la captura de Petro, dos, y la tercera, ayudar de manera directa a Álvaro Uribe Vélez a volver a la presidencia, porque ellos saben y reconocen que solos no lo pueden lograr. Y este espectáculo es el que sigue Miguel Polo Polo. Y vean, la única manera de que esta foto se haga realidad es votando por Abelardo de la Espriella. Esa es la verdad. Aquí es lo que hemos comentado,
quieren ver sí o sí a Petro capturado. Pero la pregunta es, ¿será que el capturado va a ser Miguel Polo Polo? El tiempo no lo dirá, porque como vamos a ver también, Miguel Polo Polo lleva en su espalda varios juicios. Y decía, los otros candidatos están aliados o haciendo equipo con sectores a los que no les conviene que Petro hable en Estados Unidos. Y el candidato del oficialismo, además, está siendo respaldado por el propio Petro. Por eso Abelardo de la Espriella, presidente. Vean ese espectáculo. Está mencionando que Abelardo de la Espriella va a llevar a presidente Petro a la cárcel. Pero si el capturado en este caso es Polo Polo, recordemos los juicios que lleva, el más reciente del marzo del 2026, el juzgado 30 civil del circuito de Bogotá abrió un nuevo desacato en contra de Miguel Polo Polo, debido a que aún no ha ofrecido ni siquiera disculpas públicas a las madres de los falsos positivos. Uno, cuando la Corte Suprema de Justicia, claro es, dejó en firme el juicio contra Miguel Polo Polo por injuria a Gustavo Bolívar. Recordemos, dos. Y el tercero, la Corte Suprema de Justicia también dejó en firme el juicio contra Miguel Polo Polo por presunto hostigamiento e incitación a la violencia contra el presidente Gustavo Petro y exmilitantes del M-19. Si la foto no es de Petro capturado, sino del mismo Miguel Polo Polo, ¿qué dirán todos estos juristas? ¿Qué creen ustedes al respecto? Miren el show que viene realizando este señor. Una vergüenza total. Mientras tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, desde la conferencia en la CELAC en Bogotá, le canta la tabla también a la ONU, que no ha servido para nada. Entre dos regiones del planeta que, aunque han estado cerca en la tragedia, no se han juntado mucho en las soluciones de las tragedias del mundo. Nos junta la esclavitud, nos junta un hecho que no dependió de ninguno de nosotros aquí, que fue la imposición en el mundo, en la humanidad, de uno de los hechos más dantescos, las decisiones europeas de concebir que había una raza inferior por el color de su piel y que el destino de esa inexistente raza, porque no existen las razas, debía ser trabajar para producir riquezas mucho más en las ricas tierras de América toda, desde América del Norte hasta la Patagonia. Y es uno de nuestros pilares fundamentales en la construcción de lo que hoy yo llamo la civilización latinoamericana, que por su origen diverso se concibe no como una civilización homogénea, sino, y he ahí su riqueza, como una civilización tan diversa. El pueblo colombiano tiene 132 genes de pueblos diferentes del mundo por su situación geográfica en el corazón magnético del planeta. Y eso nos lleva a la posibilidad de entender y comprender esa misma diversidad de culturas que está en nuestra sangre, repartidas en sus orígenes geográficos en todo el planeta. América Latina puede entender el mundo, no solamente una porción de ese mundo. Esperamos que la cumbre de jefes de Estado entre África y América Latina se pueda producir ya bajo la presidencia de Uruguay y del presidente Orsi, ojalá en un nivel mucho más alto, ojalá viendo las grandes potencialidades que una unión entre toda América Latina y una unión africana, por la enorme cantidad de países que son miembros de las Naciones Unidas, puede tener como un foco de poder político en el mundo y que refleja las posibilidades aún balbuciantes de una humanidad que se ponga en el sujeto principal de las decisiones políticas del mundo. A eso le llamo yo una democracia global,
creo que la crisis de las Naciones Unidas puede ser mirada desde dos perspectivas. Una, su final, su colapso, se financia, puede entrar simplemente en una parálisis de su acción, de su incapacidad para resolver problemas comunes de la humanidad. El mayor de todos, la guerra. No llevamos unos cuantos años y hemos visto cómo afloran las guerras en el planeta, Ucrania, el genocidio de Gaza, ahora el conflicto en el Medio Oriente, Sudán, y sin embargo Naciones Unidas no puede impedirlo. Es una impotencia actuando y para eso no se construyó. Se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente para que no hubiera más guerras. Y hoy lo que tenemos es guerras. Luego, perfectamente alguien, lo dice el presidente de los Estados Unidos, puede decir con ningún problema que Naciones Unidas ya no sirve. Un mundo sin Naciones Unidas, sin la posibilidad multilateral de discutir problemas comunes, cuando los problemas comunes se acrecentan de tal manera que ya ponen en peligro la vida misma de la existencia humana, como la crisis climática, por ejemplo, que ya Colombia hoy en estos días sufre de manera incremente en el norte del país, pues es un contrasentido. Entre más graves los problemas que aquejan a la humanidad, menos instrumentos de una acción común. Y por ese camino no iríamos sino a la barbarie. Y creo que la barbarie es lo que asoma, como los ojos, las orejas del lobo, dicen en Colombia, pero el lobo sería un excelente animal para salir de las crisis. Y los seres humanos no parecemos tener esas virtudes. Asoma la incapacidad humana para resolver su principal problema, la extinción. El que nuestros hijos y hijas, nuestros nietos y nietas ya no puedan existir en este planeta tan hermoso. Según los paneles de científicos y sus programas de computador complejos, por ejemplo, un país como Colombia, que ustedes ya han visto en su diversidad esplendorosa de la naturaleza, sería un desierto en 2070. Y 2070 no está lejos de la vida de nuestros hijos. ¿Cómo será una Colombia desértica en el 2070? O una ciudad de lujo, hoy bombardeada como Dubái, que muestra completamente su artificio. En una década tendría 50 grados centígrados de temperatura. Los misiles que hoy caen serían lo de menos frente a la posibilidad de una existencia bajo 50 grados centígrados con la cantidad de energía que se necesitaría para sostener la vida, con una ciudad donde no se podría salir a caminar en la calle. La insostenibilidad humana empieza a aparecer por doquier. Y entonces la pregunta que uno se hace es si la tesis de Marco Rubio, defendida en la reunión de Múnich sobre seguridad y paz, a la que no pude asistir, es válida. Marco Rubio allí esgrimió una tesis académica que viene levantándose en medios de las universidades de los Estados Unidos, defendida en un primer momento por un señor llamado Samuel Huntington, que planteó después de la caída del muro de Berlín que lo que aparecía era no el paraíso de Fukuyama, sino una nueva era de conflictos atravesados por una guerra, clash le llamó, encuentros conflictivos entre civilizaciones humanas. Si el mundo es una guerra entre civilizaciones que en cierta forma encarnan
una guerra entre religiones, entre historias diferentes, entre orígenes diferentes ancestrales del conjunto de la civilización humana, pues hay que prepararse para la guerra mundial y tiene que aparecer una pregunta: ¿cuál es la civilización que predomina sobre todas las demás? De una frase como esta nos acercamos muy estrechamente a la misma frase de Goebbels y de Hitler, que venía ya heredada de un pensamiento europeo, y es que la raza, y no existen razas en el mundo, superior es la blanca, a la que se le equipara a la civilización occidental y cristiana. Ante ese discurso en Europa, que podría sonar bien en Europa, se repitió ante 15 o 14 países latinoamericanos. Muchos de ellos, y lo digo, como Ecuador, como Bolivia, como Guatemala, nosotros no estuvimos ahí, con inmensas proporciones de su población indígenas, con niveles elevados de migraciones de otros pueblos latinoamericanos. Y entonces cabría hacerse la pregunta, si se hubiera estado en esa reunión, si un presidente latinoamericano, donde sus pueblos vienen del África forzadamente transformados en esclavos, con mayores proporciones en América, quizás del Brasil, de Colombia, del Caribe se lanzaban de los barcos y nunca se volvían esclavos y configuraban nuevas culturas fusionadas con los indígenas libres en lo que se llama la cultura garufuna, que he querido convocar en nuestra isla caribeña de San Andrés, y que escuché muy bien su historia del presidente Ralph en San Vicente y Granadinas, en alguna reunión de la CELAC. Si un presidente en donde el quechua es idioma oficial, si las culturas ancestrales de hace 60,000 años en América, con arte como el que existe en Brasil de hace 30,000 años, junto al río Amazonas, o como el que existe en Colombia, también muy cercano al Amazonas, en Chiribiquete, que tiene 22,000 años, lo que yo llamo la Capilla Sixtina de la prehistoria, generaciones que ponían en sus murales sus escenas a través del arte, una y otra generación encima de la misma pintura, para mostrarle a la humanidad, para trascender que los seres humanos que allí habitaron en la coisla selva amazónica no eran simples cazadores de animales y sobrevivientes de su carne, sino que tenían familias, sino que tenían una comunidad, sino que bailaban, sino que cantaban, sino que se hablaban entre sí, sino que construían arte antes que cualquier egipcio, antes que cualquier europeo, y que eran un solo pueblo desde el Alaska hasta la Patagonia, sin guerras, intercambiando productos que hacían en su momento. Si eso que yo llamo civilización, y que está aquí en América desde antes que cualquier europeo llegara, no nos transforma a nosotros, los que venimos de Latinoamérica, juntando sangres árabes, latinas, romanas, negras, ancestrales, en algo que nosotros no podríamos llamar una civilización occidental y cristiana. Entonces tenemos que definirnos. Agachamos la cabeza porque quizás nuestro abuelo vino de Roma, o de Madrid, o de Alemania, pero se mezcló con la negra, con el negro, con la indígena, y captamos, y esa es nuestra maravilla, y podemos bailar en cualquier parte del mundo,
porque en nuestra sangre están los genes de cualquier parte del mundo, podemos entonces agachar la cabeza y ante un latino que también tiene la misma sangre nuestra diversa, pensar que hacemos parte de una civilización homogénea que se llama occidental y cristiana. Creo que América Latina no sabría entonces qué es. Creo que nosotros no tendríamos razón de estar aquí. Creo que no habría necesidad de una CELAC. Creo que no nos podríamos llamar caribeños y tener una cultura caribeña como la mía, o andina como la de otros, o llanera, o selvática, o marinera, llena de poetas, de escrituras, de novelas, que no son exactamente iguales a las que se pueden escribir en Washington o en Nueva York. Y no porque yo tenga una cultura que me haga rechazar a las historias que ocurrieron en América del Norte o en Europa. Nosotros también traemos la sangre del Imperio Romano y nos ha influenciado. Nosotros también podemos entender y tomar el whisky y podemos hablar con los filósofos alemanes, con Habermas, que acaba de morir, y también podemos leer los poemas de Walt Whitman, el anarquista, y podemos saber qué le pasó a Sacco y Vanzetti y cómo a través de su anarquía se atrevieron a morir por defender a la clase obrera aria de los Estados Unidos en Chicago o en Nueva York. Podemos entender los indígenas que hay allí y las negritudes. Podemos ser lo que Vasconcelos llamó, y no le pongo el nombre de raza, un mundo donde lo cósmico hace parte de nuestra esencia. No somos parroquianos, somos cósmicos. Y entonces, ante esta nueva situación que se nos abre, creo que América Latina, creo que África deben buscar su propia identidad. No para encerrarnos en parroquia, en tribu, sino para hablarle al mundo de otra percepción. Hoy es objetivamente claro en qué podemos ayudarle al mundo. Yo desde aquí le digo a Rubio, está equivocado, eres latino. Y como latino nos puedes entender y no hay que ocultar esa raíz, porque yo me siento orgulloso de ser latino. Pero ser latinos no consiste en avasallarnos los unos a los otros. En América Latina hemos entendido, a pesar de algunos problemas, a abrazarnos como compañeros y hermanos, a no destruir el hogar del vecino, a no matarle al hijo, a la madre, a través de un misil, a saber distinguir que un señor lanchero que lleva una sustancia ilícita porque no tiene con qué más comer en el Caribe, no merece recibir un misil que acabe con su familia y sus sueños, sino que simplemente hablando se pueden encontrar las soluciones. Eso le dije a Trump el día que me encontré personalmente con él. Podemos entendernos si es que el 70% de la matriz de generación eléctrica de los Estados Unidos que consume petróleo y carbón y envenena la atmósfera puede ser reemplazada por 3 veces la potencia generacional de energías limpias de América del Sur. Solo falta trazar cables, solo falta una inversión que se tiene, solo falta llevar en barcos energía y podemos la mitad del problema de la crisis climática solucionarla. Y lo mismo puede hacer África con Europa. Y lo mismo puede hacer Asia Central con China. Y entonces podemos tener un plan de solución de uno de los principales problemas de la humanidad que la tiene al borde de la extinción y de la muerte de nuestros hijos, hijas y nietos. Y es limpiar la matriz energética del mundo. Con energías limpias
basadas en el sol, en el viento, en el agua, en la geotermia. ¿Por qué no estamos trabajando en este plan que como un cronómetro nos marca el final y el plan puede prolongarlo y no en tirarnos misiles entre nosotros? Matar bebés como si eso llenara de medallas el pecho de un guerrero. 20.000 en Gaza, genocidio en Gaza. ¿Qué hacemos juntándonos con genocidas? ¿Qué hacemos diciéndole al genocida que llevamos ejércitos latinoamericanos para ayudarle? ¿Le vamos a ayudar a matar los bebés árabes? ¿O Latinoamérica está para exigir que la paz sea ya? Con México, con Brasil, con Francia. Colombia ha buscado acuerdos con la Unión Africana a través del presidente de Burundi con el que me hablé ayer. ¿Y por qué no exigimos un cese al fuego inmediato? Las responsabilidades saldrán después. Que quién disparó primero, que si fue el genocidio el de Gaza el que hoy lleva a la destrucción de todo el Medio Oriente con sus lujos, con sus edificios enormes, que si no fue el inicio de un delito contra la humanidad, que si se debió esperar a la negociación y no a tirar el misil, cualquiera que sean las responsabilidades, hoy la humanidad necesita un cese al fuego inmediato para que la palabra pueda ser. Lo único que equipara el poder del misil y del dólar, o del dinero o del oro, es la palabra y la multitud en las calles. Y yo creo que si no queremos extender el conflicto del Medio Oriente a una catástrofe económica mundial, social mundial y a una guerra posible mundial, como ya lo empezamos a ver en la guerra de Ucrania, la humanidad tiene que exigir toda, con palabras y en las calles, un cese al fuego inmediato, para que ese espacio de hablar, de colocar la palabra sobre la mesa de manera tranquila, sin esperar que a la salida de la reunión se despedace el cuerpo humano con un explosivo que cae de un dron o de un lugar telemático, podamos encontrar soluciones a los problemas humanos, encontrarnos, saber que ojalá el Medio Oriente sea todo un lugar libre de armas nucleares y que lo sea África toda y que lo sea América Latina toda y que lo sea el planeta entero todo, porque un arma nuclear no es más sino un sistema de extorsión y chantaje. Si no piensas como yo, te tiro la bomba atómica, y los humanos no estamos para pensar iguales, sino para ser diversos. La única manera de construir una democracia global es a partir de una humanidad diversa. Y quizás la democracia global ya no la construyen las naciones y la multilateralidad tenga que variar hacia un estadio superior, que no es más sino el encuentro de la humanidad a través de sus civilizaciones. Yo le contestaría a Marco Rubio, que sé que no le gustó mucho, que la tesis fundamental de esta época de la humanidad no es cómo se defiende la civilización blanca, occidental y cristiana, como las viejas cruzadas. Eso ya pasó. Nosotros no queremos hundir la cultura universal de Europa. Nosotros creemos que la cultura europea es sublime y la reconocemos como latinoamericanos, como parte de la humanidad. Leemos a Habermas, a Hegel y a Marx. Leemos los mejores filósofos franceses. Reconocemos a Foucault como uno de sus grandes filósofos y a Ortega Gasset en España, y a la escuela de Frankfurt y a la escuela de Viena, y reconocemos la cultura rusa como una de las mayores
expresiones sublimes de la cultura y el arte humano, pero no es el único arte. Ese arte sublime simplemente tiene que encontrarse con el arte sublime del Asia, de la China, de África y de América Latina y de otros lugares del planeta. Es el diálogo entre civilizaciones y no la confrontación entre civilizaciones. El nuevo multilateralismo es un encuentro de la humanidad y de los pueblos diversos de la humanidad buscando soluciones comunes a los problemas de la humanidad a través de un diálogo entre civilizaciones franco, sincero, reconociendo nuestras diferencias sin que una civilización intente desaparecer otra, sino reconociéndola y sabiendo que a partir de reconocer las civilizaciones del mundo podemos encontrar el camino más eficaz de las soluciones problemáticas de la existencia humana y de que podamos no solo vivir en este planeta, sino juntos abocar la tarea misional de la humanidad, que es llevar la vida a las estrellas. Y eso solo lo podemos hacer si aquí estamos unidos como hermanos y hermanas. Así que esta reunión África-CELAC es parte del esfuerzo. Habrán más. Y la reunión que ahora sigue de la CELAC Latinoamérica para ceder la presidencia a la República del Uruguay, pues hace parte de este esfuerzo. No son reuniones finales de la extinción de la multilateralidad humana, sino que son las reuniones iniciales para configurar una nueva unidad de la humanidad. Gracias, vicepresidenta, por haberme escuchado y a todas y todos ustedes.